Ahora sí, ya les decía, este epitelio bronquial, para que haya EPOC, para que haya bronquitis crónica o enfisema, tiene que haber una agresión por humo. Y acá fundamentalmente nosotros nos vamos a referir al humo del cigarrillo. Entonces, pero no solamente humo del cigarrillo como factores inhalantes, también vamos a hablar de la leña, la gente que trabaja leña con carbón, la gente que está con inhalantes, el carpintero con aserrín, el albañil que tiene el polvillo que va a aspirar en forma crónica, o sea, todos estos inhalantes, pero este es el principal, esto quiero que quede claro, va a producir una alteración del epitelio bronquial y aquí va a empezar el proceso inflamatorio. Ahora, como recordatorio de la clase anterior, en este proceso inflamatorio vamos a tener fundamentalmente la presencia de dos tipos de inmunidad. La inmunidad innata, que vendría a ser el macrófago, el neutrófilo, y vamos a tener el otro tipo de inmunidad donde va a intervenir la presencia, o sea, tenemos que activarla y vamos a tener la presencia de los linfocitos TH1, los linfocitos TH17. Y acá esto es lo que les quiero mostrar. Es decir, se activa el proceso inflamatorio y aquí yo tengo aumento de neutrófilos, aumento de macrófagos y aumento de linfocitos, aquí lo que les dije, TH1 y TH17. Y estos elementos van a ser los encargados de producir estas enzimas elastolíticas, es decir, van a ser proteolíticas, van a destruir los tabiques alveolares, van a destruir el tejido de sostén que tenga nuestro alveolo. Entonces, y miren acá, y aquí tenemos nosotros aquí, acá, para que lo vean completo, como en los macrófagos, en el enfisema, consecuencia de esa agresión que va a haber, con la llegada de neutrófilos y macrófagos, estos aquí van a producir una sustancia elastolítica que lesiona el tabique. Y aquí, dentro de esas sustancias, bueno, tenemos las sustancias elastolíticas por un lado, y por otro lado, tanto el neutrófilo como el macrófago están librando TNF-alfa, leucotrieno, que es una prostaglandina de la vía de la lipoxigenasa, y estamos entrando en un círculo vicioso del proceso inflamatorio. Y fíjense lo que voy a decir. Y también tengo la presencia de las enzimas elastolíticas, que serían las metaloproteinasas. Consecuentemente, tenemos un aumento de la destrucción del alvéolo, de los tabiques y del parénquima. Ahora, aquí hay un detalle ya que nos va diciendo qué pasa con estos pacientes con enfermedad pulmonar. Al tener una disminución de estas histonas, vamos a tener que hay una alteración en la respuesta natural a los corticoides. Ahora, ¿qué más tenemos en la EPOC, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Miren este detallito. La capacidad fagocítica del macrófago del paciente con EPOC se va a encontrar disminuida. O sea, estas bacterias que están acá en el bronquio no van a ser del todo fagocitadas. Por eso tenemos una colonización de bacterias en forma crónica. Tengo un aumento de la inflamación y un aumento de la exacerbación. Claro, y si yo tengo bacterias acá en forma crónica, voy a estar, digamos, voy a tener la posibilidad de que mi paciente me haga un cuadro neumónico. Bien, ahora, ¿qué más tengo acá? Dice, en la EPOC, acá, en la EPOC se caracteriza por inflamación crónica de la vía aérea. Sí, eso no tienen que olvidarse. Sí, eso es una verdad que no podemos nosotros olvidar. Eh, las células epiteliales, las que ya les mostré, los neutrófilos y los macrófagos, los linfocitos T y B, participan en un círculo inflamatorio vicioso que conduce a la remodelación. Lógico, va a haber destrucción pulmonar, disminución
va a haber disminución de la función respiratoria y, ojo, mayor riesgo a las exacerbaciones, a las infecciones. ¿Ya vieron por qué a las infecciones? Porque tengo un macrófago que no está fagocitando adecuadamente los neutrófilos. Bien, ahora, ¿qué más tengo acá? Tengo esto que ya les mostré. Ahora, este es otro detallito. Dice acá que el cigarro va a promover activación del factor de crecimiento tisular, es decir, este factor de crecimiento tisular va a llevar a una disminución del factor de crecimiento vascular, como les voy a mostrar en un minutito más. Esta alteración, o sea, este vendría a ser el protector, y esto es malo, este factor de crecimiento, porque es el que ayuda a que haya más EPOC, más inflamación. Entonces tenemos fibrosis local, mantiene la integridad del alveolar y se evita la apoptosis. La disminución de este factor de crecimiento endotelial vascular favorece el desarrollo de enfisema. Entonces, miren, por un lado estoy teniendo mucho de esto, el factor de crecimiento tisular, y este elemento que era un protector se va a encontrar ahora disminuido, más inflamación y más polimorfos, más macrófagos y consecuentemente más linfocitos y consecuentemente vamos a tener poco inflamación que se va a este, esta EPOC se va a perpetuar. Aquí tengo esto, acá. Esto ya les mostré, esto también ya les mostré. Listo. Ahora, acá tengo lo siguiente. Mecanismos inducidos por el factor de crecimiento tisular. Entonces, queremos que este factor de crecimiento tisular no es nada bueno. No deberíamos tenerlo nosotros en condición fisiológica. Entonces, este factor de crecimiento tisular beta es clave, dice, es una citocina clave liberada por el epitelio activado por irritantes. Su exceso y acción crónica inducen, miren esto, inducen a a una fibrosis local remodelada de la vía aérea, contribuyendo a la limitación persistente del flujo. Cuando yo digo la palabra remodelación de la vía aérea, me estoy refiriendo a que va a haber más hiperplasia, va a haber más destrucción del parénquima, más fibrosis y vamos a tener mayor hipertrofia y mayor secreción de las glándulas mucosas. A eso me estoy refiriendo cuando dice que vamos a tener que este factor de crecimiento tisular va a favorecer el remodelado. O sea, estamos yendo para atrás, nos está yendo mal. Y otra vez la historia empieza, ¿quién es el que activa todo esto? El tabaco, la biomasa, las contaminantes y los gases. Entonces, miren que permanentemente les he venido diciendo que esta biomasa es la que va a dañar, la que va a producir una lesión a nivel del endotelio y ahí ya tenemos la presencia de los neutrófilos, de los macrófagos y de los linfocitos. Y ahora miren, este proceso inflamatorio libera citocinas, quimiosinas y reclutamiento de estas células. Estos mediadores que liberan tanto los macrófagos como los linfocitos hacen que haya una expresión en el epitelio. O sea, estas células epiteliales van a aumentar la producción del factor de crecimiento tisular y ahora viene lo peor. Ya tengo mucho factor de crecimiento tisular y estos van a actuar sobre las células diana desencadenando respuesta profibrótica. Entonces, nuestro tejido, aparte de que hay hiperplasia remodelado aumentado, vamos a tener una profibrosis. Aquí está. Va a haber un aumento del remodelado de la vía aérea. Entonces, tengo hipertrofia, aumento de la secreción, estrechamiento de la luz y la, el asunto de la fibrosis que está sucediendo en nuestro bronquio. Ahora, les decía hace rato dos cosas. Les dije que hay una disminución del... No, les dije de que nosotros tenemos una disminución de este factor de crecimiento endotelial vascular. En la EPOC,
en la EPOC, esto va a estar disminuido, este factor. Por lo tanto, vamos a tener esta disminución va a llevar a un mayor daño del tabique alveolar y se va a favorecer la apoptosis. Ahora, al contrario, ¿qué pasa cuando yo tengo aquí hay otra sustancia? Miren, este es el factor de crecimiento endotelial vascular. Esto es malo que baje. Pero vean aquí que se está produciendo otra sustancia. Igual, este es el factor de crecimiento del receptor epidérmico. Entonces, cuando yo tengo acá caída de este factor de crecimiento vascular y una activación de este otro factor epidérmico, y miren acá, vamos a tener un aumento en la proliferación celular, metaplasia escamosa, hiperplasia. Traducido, vamos a tener más células productoras de moco, vamos a tener más células de las productoras de moco, mayor hiperplasia, mayor remodelación. Ojo, cuando esta sustancia aumenta, podemos tener un riesgo ya de cáncer, porque esta hiperplasia y esta metaplasia ya me están alterando prácticamente esta hiperplasia y esta metaplasia, esto que estamos viendo aquí, mayor riesgo de cáncer. Entonces, entonces, hiperplasia de las células, metaplasia escamosa, mayor riesgo de cáncer, porque hay un aumento de este factor. Este es FG, el factor de crecimiento del receptor epidérmico. ¿Por qué decimos que es profibrótico? Porque vamos a tener como este factor de crecimiento tisular, aquí, vean, va a promover el depósito de colágeno tipo 3, engrosamiento de la pared bronquial y rigidez de la pérdida elástica. Este es un detalle interesante. Quiero que entiendan que cuando el paciente tiene EPOC y especialmente enfisema, la capacidad elástica, el pulmón la va a perder. ¿Qué significa pérdida de la capacidad elástica? Significa lo siguiente. Entonces, aquí ponemos pérdida de la capacidad elástica del pulmón. Entonces, esto está así. Esto me interesa que lo aprenda. Entonces, en el EPOC, esta capacidad elástica está perdida. Como un recordatorio va a ser, hacemos este dibujo. Ya, como un recordatorio, hacemos este dibujo. En este dibujo podríamos poner así. Normalmente, si yo tengo un globo ahí, y este globo lo inflo, obviamente lo cierro, luego agarro el mismo globo, lo traigo para acá, el mismo, pero lo que ahora voy a hacer, miren, es abrirlo. Entonces, miren, ahora lo abro. Y por lógica, todo este contenido del aire va a salir, ¿verdad?
Entonces, la pregunta es ¿por qué sale? Porque al desinflarse, ¿quiénes están actuando? Al desinflarse están actuando sus fibras elásticas. Es decir, ¿cómo se define un tejido elástico? Es el cual, al perder la fuerza que lo distiende, recupera su tamaño original. Entonces, en mi tamaño original, este pulmón, ese alveolo va a estar así, va a estar colapsado porque se ha perdido la capacidad elástica. Bien, ¿qué está sucediendo en la EPOC? Al perder esta capacidad elástica, el pulmón va a quedar, el pulmón así. Este pulmón, este pulmón, este pulmón no va a poder tener su retroceso, va a quedar insuflado al no tener elasticidad. Entonces, a eso me estoy refiriendo cuando dice que el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica pierde su capacidad elástica. Entonces, acá en el título decía, pérdida de la capacidad elástica del pulmón o retroceso elástico hace que el aire residual no pueda sacar su contenido hacia el exterior. Entonces, esa va a ser la consecuencia de perder la capacidad elástica. Y ahora, si volvemos para atrás, aquí teníamos lo siguiente. Aquí teníamos donde dice, eh, creo que aquí estaba, que estas sustancias, este TG, tiene que ver, tiene un rol importante en el desarrollo de esta patología. Pero no solo es esta. Acá tengo, acá, dice, este también, esta pérdida de esta sustancia, acá va a tener un rol importante. Entonces, tenemos acá estas dos sustancias que tienen un rol importante en la etiología de la, digamos, de la perpetuación del Estado. Entonces, esto tiene un rol y esto tiene un rol. Entonces, de esa manera se va a perpetuar la inflamación del epitelio y también la ruptura de los tabiques y también aquí vamos a poner un detallito, aquí voy a poner, acá vamos a poner
enfisema. Entonces, todo esto hay el enfisema y consecuentemente pérdida del retroceso elástico. Listo. Entonces, esto está así. Y aquí le voy a pedir al chat que me haga una imagen explicativa didáctica. Usando esta imagen realizada por mi persona, te pido que hagas un concepto didáctico en imagen. Ya, listo. Entonces esto ya está. ¿Y qué tengo aquí? A ver. Entonces aquí tenemos, ya esto es lo mismo. Y acá vean lo que me está mostrando esta figura. Disminución de este factor protector vascular. Y al tener este factor vascular disminuido y este factor de crecimiento del receptor endotelial, del receptor epidérmico vascular, todo esto hace que tengamos que el endotelio no va a sobrevivir. Porque estos de acá, este especialmente es protector del endotelio. Y siempre está metido la biomasa, siempre está metido eso en el gatillador. Y acá, hoy día, antes de empezar la clase, agregué este concepto. ¿Y qué ocurre, dice, cuando disminuye el VEGF? Que esto es muy importante. Si disminuye esto, todo este endotelio va a disminuir su supervivencia, va a haber mayor apoptosis, mayor pérdida de los tabiques, mayor enfisema y miren, pérdida del retroceso elástico, o sea, de la capacidad elástica. Vamos a tener mucho atrapamiento aéreo y voy a tener un volumen de expiración en el primer segundo menor al 70%. Bien, ¿y qué tengo acá? Entonces, antes de entrar en esta figura, vemos que nos diseñó el ChatGPT con lo que nosotros le dimos. Para los que no saben, hay que bajarlo ya sea en documentos o en insertar. Ahí está la imagen. Yo me voy a insertar, me voy a imagen y pongo de este dispositivo y aquí pongo, este es el nombre que yo le di y ya está. Entonces, el enfisema hay pérdida de la elasticidad y del soporte alveolar, pérdida de la capacidad elástica del pulmón, pérdida del retroceso elástico, hace que el aire residual no pueda sacar su contenido hacia el exterior. Eso que quede claro, lo he venido repitiendo varias veces. Este es un pulmón normal y miren, este retroceso elástico, esta capacidad de sacar el aire, dicen las fibras elásticas, jalan hacia adentro y comprimen al alveolo expulsando el aire. Esto vendría a ser retroceso elástico normal. Pero aquí, y esto también es normal, la vía aérea se mantiene abierta por el soporte elástico. Bien, ¿y qué va a pasar ahora acá en condición patológica en el enfisema? Hay pérdida de estas fibras elásticas y ruptura de los tabiques y los alveolos se dilatan y se destruyen. Consecuentemente, vamos a tener, acá dice, epitelio alveolar activado, aumento de este factor de crecimiento tisular, inflamación y reparación anormal, y sigue destruyendo la arquitectura del alveolo. Y aquí, ¿qué es lo que se pierde? Al estar esto bajo,
yo voy a perder el retroceso elástico. Es decir, el alvéolo no puede comprimirse, el aire queda atrapado, hay mucho aire residual que quede claro y se va a formar una hiperinsuflación. No contento con eso, ¿qué más nos hizo el chat? ¿Por qué se pierde el retroceso elástico? Y aquí lo repite. Al haber una disminución de este factor de crecimiento vascular y una disminución del factor epidérmico, del factor ¿dónde está? De crecimiento epidérmico vascular, disminuyen el factor de crecimiento endotelial, pérdida. Al haber está alterado todo esto, entonces lo que yo tengo es lo siguiente. Acá tengo disminución del factor de crecimiento endotelial vascular, pérdida de la integridad celular interalveolar y ahí tengo más enfisema. Y no solo eso, ¿no? Tengo las sustancias oxidantes, estos son los radicales libres, ¿verdad? Los radicales libres de superóxido, todos van a producir más proceso inflamatorio. Y siempre, siempre está la famosa biomasa, cigarrillo, humo, que es el desencadenante. ¿Qué pasa al final en el enfisema? Hay una pérdida de elasticidad y destrucción de los tabiques alveolares. Estos espacios están destruidos y hay un atrapamiento aéreo y no se puede eliminar todo el oxígeno. Por lo tanto, recordando un poquito en la parte anterior, el FIF va a estar muy disminuido, menos del 70%. Es decir, del total del aire que debería salir en el primer segundo, sale menos del 70% y eso me confirma una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bien, entonces ya repasado estos conceptos, al estar disminuido este factor de crecimiento endotelial, hay menor mantenimiento de la integridad alveolar, más apoptosis y consecuentemente enfisema. Y aquí quiero mostrarles algo, lo siguiente. Al estar disminuido este factor de crecimiento endotelial, es una proteína clave para ayudar a mantener la estructura y la integridad de los alveolos pulmonares promoviendo. Miren, esta es la función fisiológica. Eso ahora está alterado. Por lo tanto, esto es lo que hace normalmente. Miren, evita que los tabiques se rompen, dan supervivencia a los endotelios y a las células alveolares. Esto es cuando es normal y cuando esto está patológico, porque estamos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, menos integridad alveolar, se rompen, hay apoptosis, pérdida del soporte capilar y desequilibrio. Entonces, la idea clave, este factor de crecimiento endotelial, ayuda a mantener la estructura alveolar cuando disminuye el alveolo pierde este soporte. Es decir, esto es lo ideal, pero esto se altera y lo tengo ahora en menos cantidad. Aquí creo que esto es más de lo mismo con la fisiopatología. Esto es más de lo mismo. Esto ya lo expliqué. ¿Qué tengo acá? Allá. Esto ahora es algo interesante porque cuando estaba preparando la clase, decidí ampliar el concepto de lo que es la respuesta innata adaptativa en torno de la EPOC. Es decir, para que eso quede claro, vean acá, puse respuesta innata y aquí puse respuesta adaptativa. Eso es lo que tiene la EPOC. Entonces, lo que aquí yo hice fue lo siguiente. En la respuesta adaptativa, acá, perdón, innata, que quede claro que en la respuesta innata nosotros tenemos que tener primero un epitelio que va a ser lesionado, llegada de macrófagos neutrófilos y liberación de sus mediadores. Vamos a tener activación, digo, esta célula dendrítica va a presentar ese humo, ese contenido de biomasa a las células killer para que éstas la eliminen. Entonces, en la EPOC, ¿qué tengo? Humo del tabaco, activación del epitelio, liberación de las señales inflamatorias, más llegada a neutrófilos y macrófagos, y estos liberan proteasas radicales libres y citocinas, y miren qué sucede, hiperplasia de la glándula,
destrucción del parénquima, destrucción del tabique. Entonces, ¿qué hacen los macrófagos en la respuesta de tipo innata? Entonces, lo que hacen los macrófagos son liberan TNF y les había dicho el de TBA, que es el leucotrieno, secretan metaloproteínas y radicales libres y disminuye la capacidad fagocítica de las bacterias. Entonces, esta es pregunta de examen, esta de acá. El por qué un paciente con EPOC no tiene una buena respuesta es porque ha perdido su macrófago la capacidad fagocítica. Consecuentemente, el resultado va a ser una inflamación inicial con daño tisular. Aquí ya, esta es la adaptativa. Tengo el humo es presentado a los linfocitos a través de las células dendríticas que son presentadoras de material. Y miren ustedes, el linfocito libera citocinas específicas contra estos tipos de antígenos y además pueden haber anticuerpos y se produce una inflamación sostenida en el tiempo porque en el tiempo sigue habiendo daño. El TH17 libera citocinas que mantienen la inflamación crónica. El linfocito B produce anticuerpos para formar agregados linfoides y se mantiene el daño epitelial. En el EPOC, la respuesta innata inicia el daño adaptativo y lo mantiene. Claro, primero tiene que haber respuesta innata y luego vamos a tener una respuesta de tipo adaptativa. ¿Y aquí qué tengo? Aquí tengo diferencias paso a paso. A ver, respuesta. ¿Esta qué es respuesta innata o adaptativa? Esta de acá. ¿Qué respuesta es? Esta. ¿Dónde están los linfocitos T y B? ¿Innata o adaptativa? Esta es adaptativa. Y donde están los macrófagos, los neutrófilos, es innata. Entonces, en esta teoría, primero tenemos la innata, ¿no? Con los neutrófilos y después la adaptativa. ¿Qué tengo aquí paso a paso? Desde el comienzo, repitiendo. Hay exposición al humo, el paciente empieza a fumar, o sea, ya fuma años, ¿no? El paciente se despierta, empieza a fumar, tiene un aumento del número de macrófagos, estos macrófagos liberan el TNF-alfa, el leucotrieno, y estos de acá van a aumentar las secreciones, van a liberar también sustancias elastolíticas, y aquí ya empieza la destrucción del parénquima pulmonar. Los neutrófilos pierden su propiedad fagocítica y al perder su propiedad fagocítica se favorece la colonización. Diferencias entre una respuesta innata ya la vimos, eso ya mencioné. Consecuencias de la colonización, cambios en la microbiota, mayor inflamación persistente y consecuente mayor riesgo. Es por eso que ahora hay que tomar probiotas para los broncos, probiotas para el intestino, probiotas para el aparato urogenital, epitelial de la vejiga, de los uréteres. O sea, lo ideal es mantener un equilibrio de la flora bacteriana. Y aquí que tengo paso a paso el rol de los macrófagos, ya lo mencionamos. Que tengo acá. Inflamación neutrófilica en el EPOC, esto ya también lo vimos. Un detallito acá, incremento de los neutrófilos en la vía aérea, existe un marcado incremento de neutrófilos, ya lo mencioné, pero miren esto, como hay una irritación y aumento de la secreción bronquial, el esputo cambia, hay mucho neutrófilo y se hace de aspecto purulento. Mecanismo refleja un aumento en la producción de neutrófilos y va a haber unos leucotrienos B4, más llegada de linfocitos, de neutrófilos, perdón. A ver, ¿qué tengo acá? Resumen.
Otra vez la biomasa, el tabaco estimula la médula ósea. Miren, el tabaco viene a la célula madre, estimula producción de neutrófilos y acá esto quiero que siempre relacione. Los neutrófilos producen proteasas, hay destrucción de los alveolos y la destrucción de los alveolos más neutrófilos en la vía aérea, mayor exacerbación, más cantidad de moco, porque las células eh, de las glándulas del bronquio aumenta y consecuentemente mayor daño. Esto ya lo mencioné. ¿Qué tengo acá? Dice mediadores claves en la época. Bueno, este es ya un detallito más finito, digamos, ¿no? Miren, ¿en qué sentido más finito? Los neutrófilos colaboran con los sustancias, liberan sustancias quimioatrayentes. El epitelio dañado y los macrófagos liberan el leucotrieno y atraen más neutrófilos, los más neutrófilos, más radicales libres. O sea, esto es malo, malísimo. O sea, tener leucotrieno B4 es malo porque hay más llegada de neutrófilos. Dice acá, interleucina 8. El neutrófilo produce mucha interleucina 8, aumentan las alas aéreas y, miren, aparte de la interleucina 8 tenemos más proteínas. Y si hay más proteasas, más inflamación neutrofílica. ¿Qué hacen ahora acá los que aumentan, los que perpetúan la inflamación? Este es el macrófago, la interleucina, el TNF-alfa, interleucina 6, 1 beta, amplificadores del incendio se llama. El TNF activa endotelio, macrófagos, epitelio y favorece más, fíjense que se está ahora entrando en un círculo vicioso, más llegada de macrófagos. La interleucina 1 beta, activación inmune, fiebre y exacerbación y respuesta de daño, actuación localmente y también sistémica asociada a inflamación. ¿Y qué tengo acá? Otra vez los neutrófilos con las interleucinas 8 y producen la destrucción del parénquima, las eutaxinas y una quimioxina atrayente eosinófilo. Ahora ya empiezan a haber un poco de eosinófilos. Al final, ¿qué es lo que tengo? Miren, activación epitelial por el macrófago, liberación de estos mediadores, el LTP4, la interleucina 8, la alfa. Y fíjense que en común que tienen, reclutan muchos neutrófilos porque estos neutrófilos son los que liberan proteasas y se está produciendo la destrucción del parénquima alveolar y la hiperplasia del bronquio. Y aquí tengo consecuentemente limitación del flujo aéreo. En la EPOC no es un asma viejo, es otra guerra. En el asma mandan muchos eosinófilos típicamente. En cambio, en la EPOC son macrófagos y neutrófilos. Esta es otra pregunta que siempre sale en el examen. ¿Qué tengo acá? ¿Cuál es la consecuencia funcional? Tengo dentro de las consecuencias funcionales aumento de la resistencia periférica a medida que progresa la enfermedad, hay hiperinsuflación, mala distribución de la ventilación, es decir, hay zonas bien ventiladas, no, bien ventiladas, estas zonas están ventiladas, estas están ventiladas. Y esto es lo que quiero hoy que se también, que ya lo repetí, pero vuelvo a decirlo. El hecho de tener un enfisema, fíjense lo que dice ahí, cierre precoz de la vía aérea. Es decir, yo estoy botando el aire hacia afuera y aparte de que esto está hipertrofiado y está con remodelación, mire, hay una contracción de la vía aérea. Entonces hay una dificultad para la salida del aire. Consecuentemente, hay más atrapamiento de aire, hay un diafragma aplanado. Eso han visto tal vez en SEMI. Y toda la historia es por la exposición, ¿no? De aquí después con el tiempo, como hay una limitación del flujo, como no puede salir todo el aire, el paciente empieza a tener síntomas y progresión de la época. Resumen, hay un aumento de la resistencia periférica, mala distribución alveolar, atrapamiento a hiperinsuflación.
Entonces, miren, aquí tengo, esto ya lo había mencionado varias veces, es áreas con la vía aérea estrechada, colapsables, se ventilan menos. Hipertrofia y cierre precoz de la vía aérea, todo esto lleva a mayor disnea y mayor hipoxia. Por lo tanto, si yo no puedo eliminar todo el aire, voy a tener atrapamiento aéreo. Y esto me va a dar un pulmón lleno de aire. Eso se llama hiperinsuflación. Este aire atrapado queda en los pulmones y aumenta el volumen respiratorio. Claro, otro detallito para que no aprendan de memoria. Si yo tengo dificultad para sacar el aire, sí voy a tener un problema para eliminar el aire y consecuentemente mi volumen residual va a estar aumentado. Claro, voy a tener mucho aire dentro y ese volumen residual que era de 1100 ahora va a ser mayor porque tengo un aire que no puede salir en forma adecuada. Bien, ya está eso. Ahora, dice aquí mecanismo de la resistencia y la vía aérea global del EPOC. Eso ya está explicado. Mecanismo de la obstrucción, ya explicamos. Dice en intraluminal, me refería a que acá va a haber mucho moco en la bronquitis, en el asma y en los posoperados. Va a haber un aumento del trazado en forma aguda, ejemplos del edema pulmonar, y podemos tener una aspiración. Todo esto me va a generar una explicación del por qué hay un aumento en la resistencia a la salida del aire. Entonces tengo mucho moco, mucha hipertrofia y en el asma mucho moco y contracción. ¿Qué pasa con la pared? El engrosamiento de la pared de la vía respiratoria pueden estar causando la inflamación hipertrófica. O sea, esta pared se va a hipertrofiar y hay una disminución en la salida del aire. ¿Y qué pasa en la región peribronquial? Habíamos visto al inicio del tema que se pierde toda su capacidad elástica, pierden estos alveolos y consecuentemente hay disminución del retroceso, hay disminución en la salida del aire. Aquí está lo que les decía, miren, mucho moco. Fíjense aquí, miren de bonito esto. Ah, y aquí les hice una cosa, un dibujito. Acá tengo harto moco por la hipertrofia de las células productoras de moco. Y este es el grosor, fíjense, no está alterado acá, y este es el tejido de sostén. Pero, ¿qué pasa en la escena B? En la escena B, miren ustedes cómo hay un aumento del diámetro, hay una hipertrofia del bronquio, de la pared bronquial. Entonces, esa es otra causa, la obstrucción de flujo aéreo. Y acá, miren, este tejido de sostén desaparece. No hay moco, pero hay una desaparición del tejido de sostén y eso lo vemos nosotros en el enfisema. El bronquio dice, los cambios en la estructura externa, soporte alterado, es decir, todo el tejido elástico está alterado. La forma del bronquio favorece la obstrucción del colapso, hace que el bronquio se colapse. Ejemplo, las bronquiectasias, las fibrosis quísticas, secuelas de tuberculosis entrarían en ese ejemplo, y aquí en el ejemplo de la hipertrofia está el asma bronquial, la bronquitis crónica, y en el ejemplo de moco también está el asma y la bronquitis crónica. Y aquí tengo qué acción tienen en común. Ah, aquí le pedí para hacer esta diapo. ¿Qué tiene en común el asma y qué tiene en común con el EPOC? Estos mecanismos producen obstrucción de la vía aérea. Sí, las dos enfermedades dan obstrucción de la vía aérea. Aumentan la resistencia al flujo, te cuesta sacar el aire, esto se llama resistencia al flujo aumentada. Durante, este es un detalle que quiero que lo tengan siempre claro, durante la expiración. Y aquí, ¿qué tengo? Tengo lo siguiente. Consecuencias fisiológicas. Ah,
Ahora, solamente, ya hemos hablado del moco, de la hipertrofia, pero ¿qué pasa si esta vía aérea se colapsa tras que está saliendo el aire? A eso me refiero como cierre precoz de la vía aérea. Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué sucede? Aquí vamos a tener la vía aérea con vía, o sea, ya esto de acá es el daño, ¿no? Este es el efisema, ahí está estrechado, se colapsan, se ventilan menos mientras otras ventilan más. A ver, y aquí tengo, dice vía aérea normal, miren, compresión dinámica, fíjense, esto está así y en la expiración está así. Hay broncoconstricción. Durante la expiración, la compresión dinámica defectuosa provoca cierre temprano de la vía aérea, o sea, pequeña, estamos hablando de los bronquiolos de segundo y tercer orden, se colapsan estos bronquiolos y consecuentemente, ¿qué voy a tener? Un atrapamiento de aire y una hiperinflación. El aire queda atrapado en los pulmones, aumenta el volumen residual y se produce hiperinsuflación. Y aquí que tengo compromiso de la resistencia leviera global. Hay una combinación de estrechamiento de leviera pequeña, pérdida en la retracción elástica y cierre precoz. Incrementa la resistencia. Entonces, acá lo que me está explicando, en resumen, este es un buen resumen. ¿Qué sucede cuando la vía aérea está con disminución de aire, de diámetro? Entonces, al estar con disminución de diámetro, genera una resistencia de la vía aérea global. Entonces, tengo hipertrofia, que es el estrechamiento de las vías aéreas pequeñas, o sea, el colapso, perdón, de las vías aéreas pequeñas. No hay retracción elástica, o sea, no se contraen los alveolos, y hay un cierre precoz, se incrementa la resistencia de toda la vía aérea. O sea, en el enfisema ya está fregado ese bronquio, pero al expirar se produce un colapso precoz de la vía aérea. Fisiopatología de la limitación crónica al flujo. Ya, a ver, ¿qué está pasando acá? Acá. Dice limitación crónica a los flujos expiratorios. Número uno, harto moco, harta hipertrofia, produce producto del compromiso de la vía aérea pequeña por la inflamación e engrosamiento de la pared y exceso de secreciones. O sea, esta vía aérea pequeña, que son bronquios de segundo orden o primer orden, están llenas de moco. Número de las vías aéreas pequeñas, hay destrucción del parénquima. Estos son los tabiques alveolares. Número 3, podemos tener disminución de la presión de retracción elástica. O sea, si los tabiques están, digamos, rotos, no se contrae el aire, no sale del alveolo porque hay una alteración del retroceso elástico. A esto se refiere como disminución de la presión. Luego dice disminución de la tracción radial de la vía aérea no cartilaginosa. Esto favorece a que la vía aérea membranosa colapse más fácilmente. O sea, normalmente la tendencia de ese colágeno es abrir la vía aérea, pero acá lo que está haciendo es que haya una tendencia al colapso. Entonces hay mucha resistencia. Conclusiones, tengo una disminución de la vía aérea, menor presión de retracción y hay un colapso, o sea, el paciente va a estar peor. Aquí tenemos el colapso y aquí tengo un pulmón que atrapa mucho. Si hay colapso, si hay hipertrofia, vamos a tener consecuentemente mucho atrapamiento de oxígeno.
La combinación del estrechamiento de la vía aérea pequeña y las pérdidas de retracción elástica y el cierre precoz incrementan la resistencia de toda la vía aérea. Entonces aquí vamos a pedir, este concepto quiero, digamos, agrandarlo y le voy a pedir al ChatGPT, haz una imagen con infografía médica tipo boceto para explicar este contenido. Me gusta que salga este resumen porque prácticamente es lo más importante, ¿no? O sea, hay un colapso ahí. Producto del colapso y de la hipertrofia, vamos a tener disnea, intolerancia al ejercicio y lamentablemente progresión de la enfermedad. 42. Desde el punto de vista fisiopatológico, la limitación crónica a los flujos expiratorios en la época. Doctor, buenas noches. Una pregunta. En el punto 2 que marca los alveolitos, eh, ¿es proceso de un shunt o es otra cuestión el shunt? Eso, perdón, ¿en qué parte lo vio? En el lugar donde estamos viendo la imagen hay unos alveolitos lesionados hacia a la izquierda. El número 2. Acá. Ah, de las Allá. imágenes que estamos viendo, que está expuesto uno, 2, 3, 4, el 5 a la derecha. 5 a la derecha. Esto, La imagen número 5, consecuencia el izquierdo, hemodinámica. el izquierdo. El izquierdo, de donde Este. el, al lado, eso. Ah, ya. ¿Sabe que su pregunta está buena? Ahorita le voy a decir en qué sentido. Me ha hablado usted de Shun. Ahorita me ha hablado de Shun y eso está bueno. A ver, ya. La disminución del calibre más el enfisema aumentan la resistencia. Lo que usted me está hablando ahorita es de Shun. Le voy a explicar, pero deme unas 3 diapos que por ahí tengo un esquema sobre Shun. Le voy a explicar, pero no se olvide preguntarme cuando estemos en la diapo 43, 44, 45. ¿Ya? Yo les voy a explicar, De acuerdo, doctor. pero me hace recuerdo. Entonces, aquí Sí. tengo esto más que lo hemos hecho en base a un concepto. Estoy en una adicional 9. Estoy grabando esto en la parte de descargas y de aquí voy a ver. Esta,
esta diapo va a ser importante porque quiero que entiendan ese concepto de la resistencia a la vía aérea. Todos estamos partiendo del concepto de la combinación de estrechamiento de la vía aérea pequeña, eh, pérdidas de la retracción elástica y cierre precoz incrementa la resistencia. Entonces aquí la pregunta sería, eh, ¿qué disminuye la salida del aire? También puede ser. El que disminuye la salida del aire es porque hay una resistencia a la salida del aire. Entonces, normalmente el aire tiene que salir con facilidad porque los alvéolos se contraen, porque el bronquio no está obstruido y tengo un volumen expiratorio en un segundo mayor al 70%. Ahí no hay resistencia. Pero voy a utilizar la palabra resistencia. Fíjense esto, cuando tengo una dificultad para eliminar el aire. Entonces, cuando aparece esa dificultad para eliminar el aire, acá estamos hablando nosotros de resistencia. Eso es lo que quiero explicar. Entonces, yo tengo acá una dificultad para eliminar el aire. Eso se llama resistencia. ¿Por qué hay resistencia? Y es lo que voy a ir explicando para que terminen de comprender el concepto de poco. Entonces, ¿qué tengo acá? Miren, aquí tengo un estrechamiento natural de la vía aérea en el estado de poco. Entonces, si yo estoy diciendo, ya eso lo hemos mencionado muchas veces, lo voy a volver a repetir porque es importante. Tengo la inflamación crónica del epitelio por consecuencia del humo del cigarrillo. Tengo el edema, tengo engrosamiento de la pared y tengo moco. Esa era una fase. Y esto le estamos diciendo estrechamiento de la vía aérea. Y en este estrechamiento de la vía aérea vamos a tener, miren, un incremento de la dificultad para eliminar el aire, es decir, dificultad para el flujo expiratorio. Primera aclaración. Segunda, vamos a tener, miren, nuestros tabiques alveolares, va a haber una destrucción de la fibra del enfisema. Por lo tanto, los tabiques alveolares al perder no pueden contraerse y no hay una eliminación adecuada de flujo expiratorio. Esto sería pérdida del retroceso elástico. Se pierde la capacidad elástica del pulmón y por lo tanto aumenta la resistencia a la vía aérea. Ahora, miren lo que está pasando, algo peor todavía. Ya, aparte tengo hipertrofia, tengo eh, aumento de la secreción bronquial. Y miren lo que sucede ahora. Durante la expiración, las vías aéreas colapsan. Estoy hablando de los bronquiolos antes de tiempo y por lo tanto el aire no puede salir, se atrapa. O sea, aquí no hay lesión estructural en los bronquiolos, pero sí hay un colapso. Antecito como yo estoy haciendo un esfuerzo para eliminar el aire, ahí hay un colapso. Entonces, ¿por qué aumenta tanto? Dice, la vía pequeña aporta gran parte de la resistencia total, los bronquiolos. La pérdida del retroceso elástico reduce la fuerza que mantiene abiertas estas vías y el cierre precoz aumenta el atrapamiento de aire. Consecuentemente, hay disnea de atrapamiento de aire y hiperinsuflación. Este es el colapso de la vía aérea. Esto no tiene nada que ver con hipertrofia, es consecuencia de la hipertrofia. Al tratar de eliminar el aire, sacar con fuerza la vía aérea, terminar los bronquiolos de segundo orden, primer orden, se contraen y eso es el colapso de la vía aérea. Ahora, ¿qué más tengo acá? En resumen, dice el estrechamiento pequeño de las vías aéreas más la pérdida de la retracción elástica más cierre precoz que va a causar resistencia global a la eliminación del aire y consecuentemente disnea, disminución del oxígeno y aumento del PCO2. Entonces miren cómo con inteligencia artificial de un concepto que era
le he pedido que a través de un boceto me arme una mejor explicación para ustedes. Ahora, fisiopatología de la limitación en forma crónica, menor número de vías, esto ya está dicho. Disminución de la retracción elástica, ya lo hemos repetido varias veces. Esto me gusta por lo siguiente. Fíjense, acá yo tengo, dice fibras elásticas del parénquima y fibras elásticas del alveolo. Estas fibras elásticas se pierden, por lo tanto, si yo pierdo esto, mi bronquio, mis tabiques no se van a contraer y eso me va a dar un aumento del retroceso. Entonces, eso es lo que quería, dice, es como que si el bronquiolo estuviera sujeto por unas cuerditas elásticas desde los alveolos vecinos. Que tengo aquí, EPOC, limitación al flujo aéreo, eso ya lo comentamos varias veces. A ver, consecuencias de la hiperinsuflación. ¿Qué significa? Si hay mucha resistencia, no hay salida del aire, esto queda hiperinsuflado, disminuye la capacidad vital y la capacidad inspiratoria. También tengo problemas para la inspiración. Aumenta el volumen residual y hay un proceso llamado hiperinsuflación pulmonar. Miren, y se está teniendo un aumento. Todo lo que es resistencia en la vía aérea va a llevar a una hiperinsuflación pulmonar estática. Hay un aumento de los volúmenes acá y disminución de la retracción elástica. O sea, tengo mucho aire metido en el pulmón, pero porque hay una alteración de la elasticidad, no se puede eliminar adecuadamente. Esta no eliminación adecuadamente está juntando todo el aire y lo está aplanando el diafragma. Eso es lo que se conoce con el nombre de disfunción del diafragma y ustedes van a aprender en semiología aplanamiento del diafragma. Y acá tengo menor tolerancia al ejercicio y después vamos a tener disnea. A ver, ahora quiero hacer un comentario para lo que se viene más adelante. Entonces, lo que se viene más adelante está relacionado con disnea. Disnea va a ser una manera de evaluar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Consecuencia de todo lo que hemos hablado del aumento de la resistencia en la vía aérea, el pulmón hiperinsuflado empuja el diafragma hacia abajo. El diafragma se aplana y pierde su forma de cúpula y se hace plano. Menor fuerza de contracción. Ahora, el diafragma es el principal, que quede claro, el principal músculo para la expiración. Entonces, si este diafragma está lento, está débil, el paciente usa músculos accesorios del cuello, de la nariz, para poder introducir el aire. Y acá ya estamos con una menor tolerancia de oxígeno en el ejercicio. El paciente camina y se cansa. Y tenemos un aumento de la sensación de la falta de aire. Y consecuencia de esta obstrucción, de esta alteración de la vía aérea que va apareciendo, Disney, el paciente siente que respira, pero no logra ventilar eficazmente. Entonces, ¿por qué hay disnea? Porque hay un aumento de la resistencia de la vía aérea. Y aquí, ¿qué tengo? Y aquí es, ¿qué hace la espirometría? La 50. Mm,
acá. Dice, ¿qué es la curva de flujo-volumen? Representa una relación del flujo aire y del volumen pulmonar que es L. Duración de una expiración forzada completa partiendo desde la capacidad pulmonar total hasta tener un volumen residual. Entonces, ahorita le explico. ¿Qué muestra en la EPOC? Cuando yo tengo un FEV de un segundo disminuido, significa de que hay una disminución del flujo expiratorio, hay una concavidad de la rama expiratoria y hay un aumento del volumen residual porque no se puede eliminar. Entonces, en el eje de las Y, tengo el flujo litros por segundo, valores positivos, expiración arriba, y valores negativos de inspiración hacia abajo. El, X de la, el eje de la X horizontal, de izquierda a derecha, de la capacidad pulmonar que son 10 litros, hacia el residual que son 0 litros. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Ya, ya, acá. Entonces, miren ustedes, este es el volumen de la capacidad pulmonar total de aire que yo tengo que eliminar. Nosotros no, o sea, cuando empezamos a hacer la espirometría, yo le pido al paciente que meta aire, todo lo que pueda. Entonces, cuando yo le digo meta aire todo lo que pueda, yo tengo más o menos esta cantidad de aire, de volumen. Y le digo al paciente, empiece a expirar como soplando una vela de una sola vez, así, pero durante 10 segundos, o sea, durante 10 segundos. En este primer segundo, la cantidad de aire que va a salir del total con el que yo empecé, que eran 7 litros, va a caer. ¿A cuánto va a caer? A 2. Esto es fisiológico, porque le pedí que inspire al paciente, que lo retenga el aire, tengo 7, y esta salida del aire en el primer segundo va a ser mayor al 70%. Pero ¿qué pasa en la EPOC? En la EPOC le pido al paciente que inspire y estamos arrancando con 7 litros dentro del pulmón. O sea, tengo una capacidad pulmonar total o vital de 7 litros. Y le pido al paciente que inspire rápido y luego expire lo más rápido posible. Y miren ustedes, en el primer segundo, este paciente, aquí en el primer segundo salieron 10, aquí salen 6. Y me voy a expandir en tiempo hasta acá, en volumen y en tiempo. Y miren ustedes cómo se hace un cóncavo. O sea, me cuesta sacar porque hay una resistencia aumentada, que es broncoconstricción, que es hipertrofia, que es el retroceso de la contracción prematura de la vía aérea. Por todo esto, hay una resistencia y hay una dificultad en la eliminación del aire. Eso es el FEF, el FEF del mayor o menor, en este caso, menor al 70%. Entonces, aquí está diciendo, en el eje dice 4,
Ya dijimos que había una obstrucción en el número 5 y esta obstrucción hace que disminuya el pico de flujo, cae lentamente, o sea, desde arriba va descendiendo lentamente y ahí es donde se forma la concavidad. Atrapamiento aéreo durante la expiración, no se vacía completamente el aire, tengo un atrapamiento aéreo. Hay una disminución de la capacidad de inspiración. El pulmón parte de un volumen más alto en cada ciclo, menos aire disponible para inspirar porque se va acumulando por la hiperinsulación. El pico de flujo más la concavidad expiratoria me va a dar el volumen residual y una disminución de la capacidad inspiratoria. Pero más es esa concavidad. Aquí está, disminución del FB del flujo expiratorio en un segundo, aumento del, esto es BR del volumen residual y también una capacidad pulmonar total aumentada. Ya. Entonces, estos son los síntomas de la POC. Es un paciente común. En general tiene una tos más de 3 meses con moco. Hay diferentes síntomas. Hay sibilancias también en el paciente por el hecho de que está ese bronquio cerrado. Va a haber expectoración en el bronquítico crónico. En cambio, en el enfisematoso va a ser una tos seca. Y miren la cantidad de moco que vamos a tener. Y aquí hay un detallito, dice, se debe intentar cuantificar la cantidad de flema. Si esta supera los 200 ml, hay que plantear que sea una bronquiectasis, es decir, que tenga bronquios sumamente inflamados y que estén generando más moco. Color de las flemas pueden ser amarillas, verdes o pueden ser también con sangre. Las amarillas y las verdes generan infección, causan infección. No, son manifestaciones de infección. Síntomas derivados del componente sistémico, consecuencia de la alteración en la eliminación del aire. Tengo falta de apetito, tengo astenia, ansiedad, depresión. Ah, esto es interesante. Esto fue una ampliación que hice. ¿Cómo voy a evaluar a mi paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica? ¿Tiene disnea? No, no tiene disnea o tiene disnea. Esta evaluación de la escala modificada para la disnea. 0 de puntaje cuando el paciente hace trabajo y no tiene disnea. Y 4 cuando la disnea no necesita el paciente, solo camina un poquito y se cansa. La disnea que obliga a detenerse o descansar a los 100 metros. Es estrés y no pueden caminar a la misma velocidad que otras personas de su misma edad. Entonces, esta escala de Disney es muy importante porque me va a ayudar a evaluar la gravedad del paciente. La escala de la Disney, el MRC, evalúa cómo la Disney afecta la vida diaria, es decir, en reposo, es cuando camina, del paciente y ayuda a estimar esto, el puntaje de mayor pronóstico. Luego tengo aquí, ¿dónde está? Esto es bronquitis crónica, esto es bronquitis crónica, esto es bronquitis crónica. Entonces, ya. Ahora, hay una pregunta que me ha hecho su compañero y es la relacionada con los, que me dijo, con los shunts. ¿Quién es el que preguntó eso? Yo, doctor Florencio Pérez, ¿Por qué ha hecho esa pregunta, Florencio? Que es muy buena, le cuento. al Cuénteme. ver al ver los alveolitos y bueno, en una de las lecturas que explicaba era que hay detención de líquido
que los alveolitos se obstruyen. Y bueno, hasta ahí lo he detenido, pero más allá no lo he podido entender. Me he Ya, voy a confundido poner con otra así, expresión. le voy a hacer un boceto. Paciente con enfisema, fíjense, y alteración, vamos a poner estructural de los capilares alveolares. Lesión del parénquima alveolar. Entonces, esa es la, digamos, la presentación. En el contexto, voy a poner acá, de enfisema pulmonar. Ahora, ¿qué quiero que haga la IA? Quiero mostrarle a usted y al curso. Aquí le voy a poner, eh, mm, le voy a poner diseño, haz un esbozo, haz un boceto para explicar en primer lugar la relación de daño del alveolo y capilares pulmonares. Pulmonares. ¿Cómo? Haz otro boceto para explicar el shunt. En este caso de enfisema avanzado con PCO2 mayor a 60 e hipoxemia menor de PO2 menor a 50. A ver, vamos a ver qué sale. O sea, primero le quiero que nos haga un boceto para entender cómo es la enfermedad en sí, en el enfisema, y qué sucede cuando este daño alveolo capilar está completamente dañado. Y ahí le pongo PO2 baja, PCO2 alta, que es lo que va a suceder. Lo que me interesa en la utilización del chat es la imagen que quiero que ustedes tengan correcta para que comprendan este concepto de los shunts a consecuencias del daño alveolo capilar. Pero vamos resumiendo y diciendo que el daño en realidad, en el enfisema, en las fases ya terminales de esta patología, tenemos daño tanto del alveolo de los tabiques como el tejido de sostén y también de los capilares. Entonces, a ver, ¿qué salió? A ver, ¿qué salió acá? Adicional 8 y ahora me voy a venir acá. Y acá ya lo grabé, pongo insertar para los que no saben. Me voy a imagen, insertar, está acá, pongo en este dispositivo y era la imagen 8. Veamos acá. Entonces, a ver, ¿qué ha hecho esta? A ver, le dije que nos haga dos. Relación del daño alveolo capilar, pulmones en el enfisema, y aquí estaban los shunts. Entonces, esto es lo que está sucediendo en el enfisema ya en fases avanzadas. Tengo lo siguiente. Tengo los alveolos íntegros, pero también voy a tener acá, no, aquí tengo tabiques alveolares normales, la superficie es normal, la difusión de oxígeno al dióxido de carbono es correcta. Aquí, normal. Patológico. Miren, en el enfisema tengo daño de los tabiques, destrucción de los tabiques por todas esas proteasas que proporcionan los neutrófilos y los macrófagos, por la disminución del factor de crecimiento que habíamos visto,
Y pero vean también, aquí aparece los capilares son densos acá, miren, densos. En cambio aquí ya empieza a haber una disminución de la cantidad de capilares. Entonces tengo muchos alveolos con capilares malos, o sea, me está diciendo que este engrosamiento de los capilares no va a permitir que haya una adecuada difusión. Entonces tengo enfisema, destrucción de los tabiques, pérdida de los capilares, comparen estas dos imágenes con esta, disminución de la superficie de intercambio, aquí la superficie de intercambio de oxígeno y dióxido de carbono es perfecta, aquí no porque hay daño, y aquí tengo menor difusión de oxígeno. ¿Qué ocurre? Aquí vamos a ver qué ocurre. Menos capilares, menos sangre disponible para oxigenar. ¿Sí, no ve? Del ventrículo derecho va a llegar menos sangre para que se oxigenen. Los alveolos rotos tienen menos superficie para intercambiar gases, o sea, por tener un enfisema no se va a intercambiar estos gases. La ventilación puede estar conservada, pero la perfusión y la difusión están completamente alteradas. Entonces, toda esta sangre que tiene una perfusión alterada va a necesitar ir a alvéolos mejor oxigenados. Ahora, ¿qué pasa en la otra opción que les había dicho? Fisiopatología del Shunt en el enfisema. Esto es un enfisema ya avanzado con mucho daño capilar y miren, mucha lesión del tabique. Hay pérdida, colapso de los capilares, o sea, los capilares no están llegando para poder intercambiarse acá, además que aquí no se puede ya intercambiar. Ahora miren, por lo tanto, hay un shoot funcional. Este aire, esta sangre que no va a estar oxigenada, esta sangre que no va a estar oxigenada, va a ir a ocupar otro lugar donde tengamos una sangre mejor oxigenada. O sea, ese es el shunt. No, mejor dicho, ese no es el shunt eso. Mejor dicho, acá voy a tener mala ventilación y mala perfusión. Entonces, esto va a generar un shunt. Entonces, va a hacer de que esta sangre mal oxigenada tenga que dirigirse a otras zonas mejor oxigenadas. Y acá viene, hay aire, no hay perfusión porque tenemos daño de los capilares y la sangre sale pobremente oxigenada. Esta sangre pobremente oxigenada tiene poco oxígeno y tiene mucho dióxido de carbono porque aquí no está habiendo intercambio. Por lo tanto, tengo hipoxemia y tengo hipercapnia. En la ventilación no hay perfusión por el daño capilar, la sangre pasa sin oxigenar. Ese es el término que es importante que se lleven ustedes hoy, donde dice la sangre pasa sin oxigenar. Entonces, acá, miren, aquí está, a ver, acá creo que era. Esta sangre va a pasar por acá, no va a haber intercambio. Entonces, esto va a generar la hipercapnia que estamos explicando. Dice acá, más abajo tengo lo siguiente. Resumen visual. Alveolo ventilado, más o menos ventilado, yo diría. Capilares destruidos o colapsados. La sangre pasa sin oxigenar. Hay una hipoxemia y una hipercapnia. Ahora veamos acá. Dice, en el enfisema hay lesión del parénquima alveolar y de los capilares, sí. Disminuye la superficie y la perfusión, sí. En etapas avanzadas aparece un shunt, lo que causa hipoxemia severa e hipercapnia. Es decir, ¿el shunt qué es? El shunt es una sangre que pasa por el alveolo. Escuchen, el shunt es una sangre que pasa por el alveolo, pero no oxigena ni hay eliminación de dióxido de carbono. Entonces,
En la medida que estos grupos alveolares y capilares aumenten, estos aires no oxigenados, o sea, vamos a tener más shunt y esto va a llevar a un aumento de la presión de dióxido de carbono y a una disminución de la del oxígeno. Entonces, no sé si ahora le quedó claro. Sí, doctor. Ya. Bueno, jóvenes, entonces con esto habríamos visto la tercera parte del EPOC. Quisiera que lo lean, por favor, que vean el video este fin de semana, este martes, miércoles. Entiendo que están teniendo exámenes, pero si ustedes ven el video o están atentos en la clase, van a poderme hacer todas las preguntas que quieran. Pero si no, se les va a complicar, no van a saber exactamente qué preguntar. ¿Alguna, eh, algo que quisieran agregar? ¿Por qué perdió Alemania? Capaz que me pregunten, eso no sé. Doctor, ¿esta expresión del Shunt solamente ocurre en esta patología de la EPOC o puede No, también presentarse? todo lo que sea daño, todo lo que sea, por ejemplo, asma bronquial va a haber shunt en los casos graves, EPOC grave, enfisema grave. En los estados de sepsis, en el estado de sepsis hay un daño capilar severísimo y el alveolo está bien. Cuando tuvimos nosotros el COVID, en el COVID teníamos nosotros daño alveolar y daño capilar y daño intersticial. Entonces, ¿cuál es la definición de shunt? Es la sangre que pasa por el alveolo, pero como hay una alteración de la estructura del alveolo, pasa la sangre. En teoría, ustedes han aprendido en histología, han aprendido en fisiología, que tiene que haber intercambio de gases, pero por más que esté pasando por unos alveolos dañados, no hay shunt, no hay oxigenación. Y eso es a lo que se llama shunt. Ok, doctor. Para los que deseen, pueden retirarse. Me quedo con Flores de apellida, ¿no? Flores de apellida. Pérez, Pérez, Florencio Pérez. Pérez. Me quedo con Pérez. Le estoy haciendo una pregunta. Los demás, si desean, pueden retirarse o se quedan. Le estoy haciendo una pregunta donde dice: haz un boceto y explícame el shunt en el COVID, el COVID-19. De una manera, o sea, haz una imagen, haz un boceto, imagen, imagen. A ver, vamos a ver qué diseña. Que quiero que lo que les voy a remarcar, quiero el concepto de shunt que lo manejen porque les va a permitir entender la fisiopatología del choque séptico, el por qué el PCO2 y el por qué el PO2 baja y el PCO2 sube, porque hay shunt. O sea, son zonas donde pasa la sangre por el alveolo, pero hay daño del endotelio vascular, hay daño del capilar, entonces es una sangre que no, perdón, hay daño del alveolo. Es una sangre que no hay difusión. Y el mejor ejemplo que ahorita les voy a dar, vamos a ver también un ejemplo es en el shunt, en el COVID, porque ¿cómo es que había shunt? Ahorita van a ver. Entonces, ¿se entendió la clase? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Sí, la verdad es que le he preparado toda la Sí, doctor. semana, la he hecho de nuevo, me he olvidado de todo lo que tenía del año anteaño pasado. Aquí voy a poner adicional 10. Entonces, insisto, para los que no saben hacer esto, lo graba,
lo grabo en una carpeta, yo estoy grabando en descarga, me voy a mi página y aquí, aquí voy a agregar, digo, inicio, que es inicio, voy a poner una nueva diapo y en esta nueva diapo le inserto imágenes, este dispositivo y busco cuál es la que quiero y habíamos dicho que era la 10 y ya está. A ver, vamos a ver en el COVID. Quiero, el objetivo es que manejen la palabra Shun. Entonces, Shun en COVID. Acá me va a recordar en forma recordar fisiología normal. Miren, esto es normal, miren de bonito. Normal. Un alveolo bonito, con sus neumocitos, un capilar y un sistema venoso hermoso con su endotelio. Aquí la difusión es perfecta, hay buena ventilación y hay buena perfusión. Entonces, la relación ventilación-perfusión es completamente normal. Esto está sucediendo en el número 1. Ahora, me voy al número 2, aquí. Y en el número 2, miren qué pasa. Ya seguramente voy a hablar de enfermedad. Mire, en el número 2 tengo, en el paso de sangre, dice el ¿qué es el shunt? Es el paso de sangre por una zona del pulmón que están perfundidas, pero no ventilada. Eso es un tipo de shunt. O sea, pasa pasa sangre, pero no hay ventilación. Dice, la sangre pasa de largo sin oxigenarse. Eso es un shunt. Es el más común. Ejemplo, bronquitis crónica. Ejemplo, neumonía. Dice, las zonas del pulmón que están perfundidas, o sea, no hay nada en el capilar. Entonces, la sangre es pobre en oxígeno y alta en dióxido de carbono. Este es un shunt. No hay ventilación, pero sí hay perfusión. Es un tipo de shunt. ¿Qué sucedió en el COVID-19? El shunt en el COVID-19, SARS-CoV-2, produce daño alveolar difuso, inflamación, edema, exudado, moco y miren, trombos, que colapsan o llenan a los alveolos. Entonces, en la primera fase del COVID, teníamos mucho daño alveolar por la inflamación del virus. Aquí había agua, aquí habían proteínas, o sea, estos neumocitos se habían rotos. Y miren, esto generaba, había mucho líquido, eso era un exudado. Y al haber un exudado, había lo contrario al enfisema, un colapso, una reducción de los alveolos. Y aquí teníamos el alveolo no es ventilado, pero sí perfundido en la primera fase. Esto crea un shunt, o sea, son alveolos no ventilados. Porque hay, en este caso hay una neumonía, hay una sangre mal oxigenada. Entonces, esto es en el número 3. En el número 4, consecuencia de estos gases. Dice, en la sangre está bien oxigenada desde las áreas normales, más sangre no oxigenada se mezclan, es decir, esta sangre no es oxigenada, esta de acá pasa a lugares donde están oxigenados, aquí en este lugar oxigenado, porque los alveolos están llenos de moco, el PO2 es bajísimo y el CO2 alto, y se mezclan con sangre oxigenada. ¿Pero qué me da esto? Una hipoxemia y una hipercapnia. Esto sería una hipoxia tipo por disminución de oxígeno. La hipoxemia no mejora mucho solo con oxígeno porque la sangre del shunt no puede oxigenarse. Puede progresar a insuficiencia respiratoria y requiere de estrategias como pronación, PIP y ventilación protectora. O sea, le tengo que hacer todo para que los alveolos estén mejor oxigenados. ¿Y qué tengo acá? Miren, resumen visual. COVID, moco, inflamación, alveolos llenos, colapso, hay trastorno ventilatorio, la perfusión está bien, el shunt, el BQ está a cero, es decir, cero ventilación, perfusión correcta, y aquí tengo ya hipercapnia. Ya el paciente está peor, tengo muchos alveolos que no están intercambiando oxígeno, y ahí aparece la hipercapnia. Entonces, les he dado dos conceptos del asunto del shunt. Es una sangre que pasa por el alveolo,
pero no está adecuadamente oxigenado. Bien. Listo, jóvenes. Entonces nos veríamos el jueves. ¿Listo? Esperemos un ratito, no se vayan. Listo. Quiero que me ayuden a salir de acá. Pausa del record. Entonces, esto. Gracias, doctor. ¿Listo? Nos vemos. Sí, doctor.